chicos, continuamos con otro vídeo de pre-hackathon, para ir lo más preparado posible al hackathon. Y voy a repetir el final del otro vídeo. No os preocupéis que el mismo día del hackathon tenemos una hora entera solo para esto. Simplemente este vídeo va dedicado a la gente que nunca ha tocado nada y por lo menos os vaya sonando. Esto es un pequeño preparatorio para que el día de hackathon, cuando empiece a explicar Git, repositorio, IDE, Visual Studio, nos vamos a abrir un nuevo archivo, ya os suene y que y os pille pues no tan de imprevisto. Ahora en este vídeo voy a explicar un poco el tour principal del IDE. El IDE tenemos como podemos decirlo incluso, sí, tres áreas clave. Tenemos el toolbar, esta parte de arriba, igual tenemos el logo, vale, está todo pintado en gris. Tenemos el logo, tenemos aquí un pequeño menú de navegación típico de todos los programitas que hemos manejado. Tenemos aquí un pequeño título y tenemos aquí los tres botones de administración de ventana: el minimizar, el maximizar y el cerrar. Esta es la primera parte. Luego tenemos una segunda parte que es un pequeño menú de navegación. Este es vertical y este es horizontal. Pues tenemos aquí uno vertical, pintado de un gris mucho más oscuro, donde nos divide, nos saca aquí otro submenú, dependiendo a qué pestaña vayamos. Vamos a pasar un poco por encima. Vamos a usar las tres que vamos a usar en el hackathon. La primera, la más importante, que es el menú de explorador, donde nos dice el archivo que está abierto. ¿Veis cómo se activa? Entonces tenemos esta parte, que es el menú pues, de los archivos que se va abriendo. Y aquí tenemos el nombre de la carpeta que hemos abierto y todos sus directorios para poder navegar entre él y usarlo. No os preocupéis que los proyectos que vamos a hacer no son tan grandes como este. Esto es un proyecto profesional. Este en concreto es un proyecto de frontend de uno de los trabajos que hacen los alumnos de Full Stack de GitHub, que me ha pillado justamente este abierto. Pues bueno, primero, un explorador de archivos. Nos quedamos con estos dos, que son los importantes. El de pestañas abiertas y el de navegación de carpetas. Luego tenemos un segundo que es un poco para buscar dentro de los archivos. Si queremos buscar una palabra concreta, por ejemplo, yo sé que hay una palabra que se llama Cypress, empieza a encontrarnos dentro de los archivos todas las palabras que coincidan. Cypress. Aquí dice que hay 120 resultados en 10 archivos. Nos viene muy bien para encontrar algo en concreto en nuestros archivos. Porque tú te acuerdas que has escrito un código en concreto, pero no sabes dónde. Y mira, yo sé mi código, no sé por qué, pero tiene una palabra que se llama React. Bueno, sí sé por qué, porque lo he escrito yo. Entonces, aquí empecé a buscar, este no es, este no. Mira, este es. ¡Pam! Le pegas aquí un clic y te abre el archivo en concreto. Y por último, esta es la pestaña de Git, que ya os dije que Git es un control de versiones y aquí podemos crear un repositorio. Mira que lo pone, iniciar repositorio. Pues Git de normal se usa con comandos, pero por cosas de hackathon vamos a usar toda la interfaz gráfica de Visual Studio que nos permite crear todo esto. Por ejemplo, aquí dice inicializar un repositorio. No os preocupéis porque nosotros las catas y los retos os lo daremos ya casi hecho, simplemente para hacer commit y para hacer un push. No os preocupéis. Pero si aquí y por último, que la parte ya habéis intuido, la tercera parte es todo el sobrante de aquí, que es donde vamos a visualizar los archivos. Y ya pues aquí tenemos todo. Y aquí vamos a ver los archivos, podemos aquí minimizar y aquí es donde escribimos. Este en el vídeo de Python vamos a verlo mejor. Pero aquí vemos cómo está el nombre del archivo, la extensión. Aquí tenemos un pequeño menú donde podéis ver, bueno, un resumen del código, lo largo que es. Y aquí vamos escribiendo.
Con control más y control menos podéis ampliar o desampliar este código para que esté a vuestro gusto. Y aquí también vemos una pequeña miga de pan o breadcrumb donde podemos ver pues un poco hasta dónde llega este código. Luego tenemos una parte importante que la vimos en el otro código, donde tenemos aquí, bueno, la parte de arriba, tenemos los open folders para abrir una carpeta. Yo, por ejemplo, voy a crear una para el hackathon. Voy a poner hackathon. Selecciono y vemos que esta va a estar totalmente vacía. Tenemos un welcome, pero nada más. Entonces, aquí tenemos un pequeño menú rápido donde podemos crear carpetas para esta carpeta en concreto. Por ejemplo, kata1. Y podemos crear archivos para esta carpeta en concreto. Que puede ser, por ejemplo, main.py. Spoiler. El .py es la extensión que tiene todos los archivos de Python. Es más, el Visual Studio me ha reconocido que esto es un archivo de Python. Y él mismo me ha dibujado el iconito de Python y me pide que instale una extensión para Python. Las extensiones son pequeños plugins que tiene Visual Studio Code para facilitarnos el trabajo. Yo os recomiendo que lo instaléis. Yo, por ejemplo, lo voy a instalar ahora. Lo dejamos aquí instalando y esto nos ayudará a escribir código. ¿Y qué cosita más? Vale, y lo último es la terminal. Aquí tenemos una pequeña terminal donde podemos ejecutar el código de Python. Por ejemplo, voy a hacer rápidamente un Hello World, que es, voy a imprimir en la consola una palabra que se llame Hello World. Hello World, mira, aquí me está diciendo que Python, tal, vale. Sin problemas. Hello World. O me lo ha dicho un hola mundo. Ya que estamos hablando en castellano, lo escribo en castellano. Y luego, si queremos ejecutar este en concreto, voy a ir para allá. Además, aquí tenemos un ejecutor. Pero bueno, voy aquí, voy a entrar en la kata1 porque recordemos, he creado un archivo y con cd entro en la carpeta. Y voy a hacer el comando de Python 3 y el nombre del archivo. En este caso, main.py. Con el tabulador rellena lo que falte, lo que coincida dentro del archivo. Si pongo ma, el tabulador me termina de escribir. Esto es un atajo de teclado, muy útil. Y aquí vemos cuando ejecutamos el programa, lo que hemos instalado de Python lee este archivo que... Esto está mal, porque el Python no tiene punto y coma. Disculpa, el Python, este comando de Python coge el archivo, traduce el código humano, que es el lenguaje de programación, a código máquina y por último lo ejecuta. En este caso lo que hemos hecho es crear un print para que imprima en terminal. Y eso es justamente lo que acaba de hacer. Pues aquí tenemos la terminal que nos ayuda a la hora de escribir los comandos. Simplemente todos los comandos que vamos a escribir siempre es Python. El Python 3. ¿Y por qué no pongo Python 3? Que eso es algo que tengo yo pendiente con vosotros. Si yo pongo Python tabulador, me dice el programa que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos de Python para ejecutar. Los .s son de Windows, que no lo estamos usando porque recordemos que estamos usando el subsistema de Linux, el Ubuntu 20 que hemos instalado antes. Y aquí tenemos como varias versiones. ¿Por qué hay versión 2 y versión 3? Porque Python, un momento, de la versión 2, sacaron la versión 3 y para respetar la compatibilidad de los programas, como se ramificó el desarrollo. Hoy en día se usa la versión 3. Y lo podemos ver de una forma muy sencilla, porque aquí vemos las versiones de Python y nos dice que la 2.7 es una versión que ya dejó. Mira, una versión de 2003, ya tiene 17 años, la versión 2. Sí, yo creo que ya el programa ya ha trabajado suficiente. Y que el support, que es el soporte que da la empresa a esta versión, terminó el 1 de enero de 2020. Por ejemplo, la 3.5 va a terminar el 13 de septiembre y la 3.6 va a terminar en 2021. Entonces, lo recomendable es usar
versiones la cual el support, el apoyo de la comunidad esté vigente. Como en este caso son las versiones 3. Y dirá, entonces, ¿por qué lo tengo aquí Python instalado? Porque los sistemas Linux y Mac ya viene el Python 2 preinstalado por defecto. Pero bueno, simplemente lo ignoramos e invocamos el Python 3 con el comando Python 3 y el nombre de la versión. Con esto ya tenemos suficiente. Pues bueno, este es un pequeño repaso, un súper rápido de cómo se usa el editor. No os preocupéis, en Hackathon tenemos horas y horas y horas para dominarlo, pero aquí tienes un pequeño adelanto. Ahora vamos al siguiente vídeo con una pequeña introducción a Python y con estos 3 vídeos tendréis más que suficiente para ir al Hackathon con todo lo que necesitáis saber.